Se ha insistido bastante desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la importancia del monitoreo y la evaluación del desempeño de las empresas públicas. ¿Por qué es que ha enfocado, ha puesto tanto en este tercer periodo de gobierno del Frente Amplio en este tema? Digo porque es evidente que hay todo un debate respecto al rol de las empresas públicas en el Uruguay. Son evoluciones que se van dando. Ya en el primer periodo, quiero recordar, existió una figura que no la descartamos implementar en algún momento, no la hemos considerado necesaria hasta ahora, pero que fue la mesa de presidentes de entes. Esa figura fue creada tempranamente en el año 2005 y sirvió muchísimo para coordinar esfuerzos de las empresas públicas, que muchas veces, por ejemplo, en el interior tenían un local una al lado de la otra y duplicaban o triplicaban o multiplicaban esfuerzos. Hubo otro tipo de coordinaciones bien importantes a la hora de la gestión. Eso llevó como 3 años durante el primer gobierno. Por lo tanto, el tema de las empresas públicas, digamos, siempre fue muy importante. Desde el momento en el que, bueno, las empresas son públicas, en el Uruguay son empresas que se dedican a temas estratégicos, que permiten llegar a todos los rincones del país. Bueno, a partir de ahí, el tema de la gestión es crucial. Es crucial que la gestión sea la mejor posible y en este tercer periodo encaramos algunas cuestiones complementarias a lo tradicional, a los controles tradicionales que se llevan adelante. Porque muchas veces, digamos, este tema se maneja en la faz pública y se ignora que hay procedimientos habituales y normales que las empresas llevan adelante y que la UPP tiene el mandato para realizarlo. El tema es que queremos dar un paso más, quisimos dar un paso más en algunas áreas. Una es esta que planteaba el informe, que es, bueno, con la tecnología disponible, tratar de tener en tiempo real, si es posible, el monitoreo de determinados indicadores de las empresas públicas. Para este periodo de gobierno se crearon los compromisos de gestión. Los compromisos de gestión en las empresas públicas implican que todas ellas plantean sus objetivos para el quinquenio en materia de determinados indicadores. Por ejemplo, costo del servicio por cliente o cantidad de operarios para tal tarea, bueno, lo que sea de necesidad de cada una de las empresas. Eso se presenta en cada instancia presupuestaria del Parlamento con la medición y con los semáforos. Verde cumplió, amarillo no cumplió, amarillo está allí y rojo no cumplió. A partir de esos indicadores se van a establecer, y de una racionalización mayor de esos indicadores, se van a establecer este monitoreo para tener ya más en línea lo que es el funcionamiento de las empresas. Es evidente que hay toda una discusión en el país cuando se trata de gasto, cuando se trata de inversión, actividades de las empresas públicas que dan pérdida, si hay que continuarlas, si no hay que continuarlas, y es lo que pasó recientemente, por ejemplo, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cómo se ve el tema de las cementeras de ANCAP? Porque es algo que el propio presidente de la República le ha dicho a los trabajadores, les dijo, bueno, no se puede seguir haciendo una actividad que representa perder entre 25 y 27 millones de dólares al año. Pero a la vez, evidentemente, uno puede entender que no es tan sencillo decir, bueno, ¿y qué hacemos con toda esa gente? ¿Qué hacemos con todos los trabajadores? No se los puede echar a la calle. ¿Cómo se compatibiliza aquellas actividades productivas que las empresas públicas históricamente han encarado y quedan perdidas? Bueno, el concepto es, las empresas públicas son empresas y son públicas. Ser empresas implica que tienen que ser sustentables, que tienen que realizar negocios, actividades que brinden una rentabilidad. Ser públicas implica que esa rentabilidad no solamente se mide en términos económicos, sino que a veces también se mide en términos sociales, pero manteniendo los números correctamente de las empresas, o sea, en verde y no en rojo. Eso me parece que es una base fundamental. Cuando hablo de que la empresa pública tiene algunos roles que la empresa privada no tiene, es, por ejemplo, cuando sucede el tornado de Dolores, la reacción inmediata, tanto de UTE como de Antel, permitió inmediatamente tener a los pocos días los servicios ya restablecidos en la medida que se podía, y se actuó muy rápidamente. O llegar a zonas del país, como por ejemplo hoy nos permite tener el plan Ceibal en todo el Uruguay, porque Antel es una empresa pública. Entonces no ha mirado rentabilidad de la chiquita a la hora de ir más lejos o más cerca, sino que, ojo, la mira también y la mide, pero se consideran parámetros sociales, parámetros generales del país. Esa es la concepción que tenemos. Dentro de ese marco
hay negocios que vienen históricamente, porque el tema de las cementeras no es un tema nuevo, es un tema que viene hace muchísimos años, con pérdidas, años y décadas. Entonces, bueno, allí lo que hay que hacer es tomar las acciones necesarias para corregir eso. A veces se enquistan determinadas situaciones que se consideran como que son eternas, que bueno, no tienen por qué ser eternas. La gestión es eso, la gestión es meter mano y modificar cosas. También hay que tener en cuenta cómo evoluciona el mundo, la región, el mercado de ese, en este caso, del cemento, y en concreto lo que acompañamos es las labores que están llevando adelante el directorio actual de ANCAP, que dicho sea de paso está cumpliendo una muy buena labor. Estamos muy conformes con ellos, estamos trabajando muy cercanamente, obviamente respetando la autonomía de la empresa, pero sí teniendo claro que la empresa, tanto ella como las otras, tienen que estar enmarcadas en un proyecto nacional. A su criterio, el déficit fiscal que se tiene, que está en debate y que pauta y determina también las definiciones de la rendición de cuentas, de los presupuestos, esto de tener un déficit de 3,4 del Producto Bruto Interno, ¿está vinculado con la gestión y el desempeño de las empresas públicas o no tiene nada que ver? Tiene y no tiene que ver. Obviamente las empresas públicas forman parte del resultado fiscal global, pero en este caso las empresas públicas en estos 2 últimos años han cambiado las características que tuvieron en otros momentos y están haciendo aportes importantes al resultado fiscal, o sea, de manera positiva. Esto es para rescatarlo porque de las medidas que se tomaron en el año 2015 a partir del presupuesto y los lineamientos planteados se lograron correcciones muy importantes. Por otro lado, el Uruguay tiene mucha parte del gasto, una parte importante del gasto en Uruguay es gasto que se llama endógeno. Esto quiere decir que prácticamente no se puede tocar porque es automático. Por ejemplo, los ajustes de las jubilaciones y de las pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el incremento de los gastos del sistema de salud, ¿verdad? Eso genera déficit. Incorporaciones de nuevos colectivos a nivel de asignaciones familiares, etcétera. Y eso implica, digamos, beneficios sociales para una gran cantidad de la población. Esto implica, por ejemplo, que el país haya tenido los últimos 15 años jubilaciones reales positivas, o sea, siempre el ajuste de las jubilaciones ha sido por encima de la inflación y tensiona fuertemente en los grandes números lo que es el resultado. Eso es así. Usted dice jubilaciones, pensiones y además sí, el sistema de salud todo eso. Por decir, a grosso modo, grandes tendencias. Por supuesto que también el incremento que ha tenido el presupuesto para la enseñanza en general ha sido incremento de gasto y tiene que ver también con ese resultado. Pero aquí es un tema de equilibrio, ¿verdad? Por eso el gobierno se establece para este periodo de gobierno claramente una meta de resultado fiscal que va a ser negativo de 2,5% a fin de periodo. Porque eso implica, digamos, con una perspectiva de crecimiento, que en una región que viene cayendo fuertemente, el país ha logrado mantener crecimiento. Sería la segunda crisis que en 15 años pasa el Uruguay y la capea, digamos, la pasa razonablemente. Y tenemos algunas perspectivas de crecimiento. Entonces, en esa perspectiva de crecimiento, un déficit de 2,5 para el cierre de este periodo de gobierno le permite al Uruguay trabajar con la tranquilidad de la sostenibilidad de la deuda, porque esto es como una familia, ¿verdad? Sobre la deuda, lo interrumpo un minutito, porque desde la oposición yo leía tanto al diputado Gustavo Penades como al diputado Jorge Gandini decir el problema que se tiene es que este año hay que pagar 3.000 millones de dólares de intereses de la deuda uruguaya. ¿Es así? ¿Es ese monto que Uruguay tiene que pagar y eso es parte del déficit? Ahí había un error del diputado Penades, digamos, de intereses es una cifra menor. Lo que hay son amortizaciones de deuda que todos los años hay que hacer. Pero a eso iba justamente, digamos, el resultado fiscal necesario en un país o de equilibrio para mantener las cuentas globales equilibradas, la medida que tomamos nosotros, por ejemplo, como gobierno, que se toma generalmente, es mantener la sostenibilidad de la deuda. Porque, ¿qué pasa? Necesidades en el país existen muchas, y recursos a veces existen y a veces no existen, ¿verdad? O son limitados y siempre por definición en cualquier presupuesto va a ser así.
En la medida que hay más recursos, aparecen nuevas necesidades. Por lo tanto, en esa tensión que se produce, es importante tener un límite para el resultado fiscal, y ese resultado fiscal planteado de 2,5 implica una sostenibilidad de la deuda. Esto es decir, que con crecimiento el país va, al tener más déficit, va a aumentar la deuda en términos absolutos, pero en términos relativos se mantienen niveles que, por ejemplo, son aceptables por las calificadoras de riesgo internacionales, que son las que terminan poniendo la nota, nos guste o no, a nivel mundial, y que eso puede implicar una mejor nota o una peor nota, más costo para el país en materia de intereses. Y usted dice, no son 3.000 millones, es una cifra menor. Sí, sumándole las amortizaciones de deuda, anda en esa cifra. Anda igual en 3.000. Son cifras que habitualmente están puestas dentro de lo presupuestal, ¿verdad? Y están enmarcadas en el otro concepto que yo te decía, que es el concepto de sostenibilidad de la deuda. Es decir, es necesario pagarlas, pero son 3.000 millones de dólares. Sí. El país buena parte de su prestigio internacional lo tiene porque ha honrado todas sus deudas. Pero bueno, es un volumen de dinero, ni que hablar, que muy importante. La deuda, siendo sostenible, no es un tema que sea necesariamente negativo. Muchas empresas, para crecer, por ejemplo, tienen necesidad de endeudarse. Usted decía... Porque en realidad la deuda, cuando uno toma deuda, es porque la va a aplicar en cosas que le van a brindar, ya sea en el caso de un país económica o socialmente, una rentabilidad mayor. La que hay que preguntarse aquí muchas veces, cuando desde la derecha se plantea, bueno, si no hubiéramos gastado en esto, es qué situación social tendríamos y qué consecuencias tendría también a nivel de costos para toda la sociedad y para el Estado una situación social diferente. Y respecto a lo que usted decía, bueno, cuando yo le dije, bueno, ¿qué vínculo tiene el desempeño de las empresas públicas con el déficit? Y usted dice, tiene y no tiene, relativamente. Sí, o sea, forma parte del paquete. Cuando las empresas públicas no vierten al Estado, el déficit se agranda. Cuando las empresas públicas vierten al Estado, mengúan o ayudan a financiar el resto del déficit. ¿Y las inversiones que han hecho las empresas públicas a lo largo de la administración del Frente Amplio, están generando déficit? Son inversiones importantes. En el periodo pasado, por ejemplo, inversiones muy importantes de Antel permitieron tener hoy una ventaja competitiva en materia de acceso, ¿sí? Así que las inversiones en general en una empresa, sea pública o privada, se definen por la utilidad, por la rentabilidad que van a brindar esa inversión que se realiza. Y son motivo de discusiones, y créame, tanto a nivel público como a nivel privado, muy fuertes, porque muchos dicen, bueno, no son necesarios realizarlas, otros dicen, sí, es imprescindible realizarlo, dependiendo del lugar que se ocupe, si es el gerente operativo, el ingeniero o el contador, eso se llama oposición de intereses. En el caso de las empresas públicas, las inversiones realizadas fueron inversiones importantes. A nivel de balance, en las empresas públicas no van a pérdida. Lo que sí sucede es que, como el Estado, cuando pasa el aporte de las empresas públicas al Estado, para decirlo de manera sencilla, se maneja en términos financieros, esto implica que si la empresa realizó una erogación financiera fuerte en inversiones que le van a durar muchos años, igual el Estado las contabiliza como si fueran un gasto del año. Esto es un tema, no es menor, discúlpame, no es menor porque es un tema de registración contable. Lo planteamos hace un mes en un foro en México, en la CEPAL. Fue muy bien recibido por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, entre otras autoridades que estaban allí, porque hay un tema de registración de las inversiones. A nivel público, la gente tiene que saber que cuando un país hace carreteras, se registra de la misma manera que si pagara sueldos. Y eso está mal, en definitiva. ¿Por qué? Porque una cosa es Porque inversión. Una cosa es una inversión que se va a amortizar en 30, 40 años y otra cosa es un gasto que se consume en el mismo momento. Entonces, y acá todo se registra igual, dice usted. Sí, esto viene de arrastre de la década del 80, la década del 90, con algunos criterios del Fondo Monetario. Yo creo que no solo el Uruguay, la región, y estamos haciendo una movida en ese sentido, debería revisar esos criterios, porque en todos lados se dice
de la importancia de la construcción de infraestructura. Y sin embargo, esa manera de registrar constriñe bastante las posibilidades de los países por razones fiscales. Usted no es ajeno a que en el tema de la rendición de cuentas, dentro de la fuerza política de gobierno, hay todo un debate de si hay espacio para cobrar nuevos impuestos a aquellos sectores más favorecidos de la economía. Y allí se plantea, por ejemplo, que se ponga impuestos a los juegos de azar, que se ponga impuestos a las herencias mayores de determinada cifra, pongámosle desde $500.000, $1 millón, que se le ponga un impuesto especial a ese tipo de herencias. También nuevos impuestos que pueden ser al IRAE, a lo que se ha dado en llamar la renta del capital. ¿Usted cómo observa ese debate? Bueno, un concepto general primero y después el tema más coyuntural, ¿no? O más de gobierno. El concepto general es que un resultado se da por diferencia de dos cosas, los ingresos y los gastos. Por lo tanto, para mejorar un resultado fiscal en cualquier lado, en una casa, una empresa, un país, uno necesita o mejorar los ingresos o disminuir los gastos. O las dos cosas simultáneamente. Por lo tanto, ahí depende, en el caso de los impuestos, qué impuestos se afecten. Porque los efectos que se pueden lograr por aumento de algunos impuestos pueden ser negativos para otras variables. Por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta de las actividades empresariales, modificado en la reforma tributaria de 2007, pasado a 25%, se bajó la tasa de 30% a 25%, eso sirvió también para posicionar fuertemente al país en materia competitiva con el resto. Acá hay que mirar no solo el Uruguay aislado, hay que mirar qué hacen el resto de los países y qué le ofrecen a las empresas para las inversiones que son necesarias para el crecimiento económico, son imprescindibles para el crecimiento económico. Entonces esas inversiones están mirando también cuántos son las tasas de renta de cada uno de los países que van a pagar y hacen sus cálculos y toman sus decisiones. En aquel momento la tasa de imposición quedó más o menos igual porque se agregó una tasa de imposición al capital, al pago de dividendos. O sea, si la empresa distribuye dividendos, se paga un 7% adicional. Por lo tanto, quedaba más o menos igual. Pero la tasa en Uruguay es esa. Yo creo que en el contexto actual sería negativo un aumento de la tasa del IRAE, por ejemplo. Me parece que eso no es considerable. Juegos de azar. Bueno, hay otras cosas que podrían analizarse, ¿verdad? Pero no me quiero apresurar. Claro. Nosotros vamos a tener el sábado una instancia importante de Consejo Pero no de es Ministros. ajeno que el tema está planteado, Está ¿verdad? planteado, sí. Inclusive se ha dado un proceso dentro de la fuerza política impulsado por el presidente, solicitado por el presidente, que ha sido muy positivo, que ha sido que la fuerza política discutió este tema en los meses de febrero o marzo y nosotros tenemos un documento presentado por el Frente Amplio con el resultado de esa discusión acerca de esta rendición de cuentas y en general las coincidencias son importantes. Hay que tomar algunas definiciones con referencia a esto, pero bueno, se va a hacer un análisis el sábado y en el marco de lo siguiente, además, ¿no? Digamos, un planteamiento, hubo una modificación impositiva ya en el país y, por lo tanto, para determinadas capas, sin ningún tipo de dudas para las capas medias, esto no vemos más espacio para ningún movimiento de incremento de impuestos en ese sentido. Respecto a la rendición de cuentas, que bueno, usted me decía, hay un Consejo de Ministros, después el presidente de la República le va a presentar el proyecto al Frente Amplio. ¿Están contenidos, porque en este momento, bueno, los sindicatos están movilizados, fundamentalmente los sindicatos de la educación, ¿están contenidos las mejoras salariales para los trabajadores de la educación? El Poder Ejecutivo es consciente de que el convenio firmado caduca el 31 de diciembre de este año y, bueno, tenemos dentro de las normas generales para encarar este presupuesto y estas rendiciones de cuentas, obviamente uno de los objetivos es el cumplimiento en la mayor medida posible el programa de gobierno. El programa de gobierno establece tender al 6% del Producto Bruto en gastos en educación. El país está orillando los 5%. Y haremos los mayores esfuerzos
para poder seguir cumpliendo y seguir incrementando ese gasto. En eso está incluido de manera importante el tema salarial. Por lo tanto, va a estar arriba de la mesa, está arriba de la mesa y va a estar arriba de la mesa el sábado en las definiciones que se tomen. ¿UPM es clave? ¿La inversión de UPM es clave para el presupuesto, para lo que vendrá? ¿Cuántos minutos tenemos? Pocos, lo reconozco. Porque acá me gustaría hacer una reflexión más conceptual y más general, ¿verdad? Porque sí, nosotros en la UPP tenemos dos apellidos, planeamiento y presupuesto. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la primera parte, en planeamiento. Hemos creado una dirección de planificación y estamos teniendo una mirada de largo plazo. La estructura económica del Uruguay viene cambiando y viene cambiando fuertemente. El país ha incorporado un nuevo sector, un nuevo complejo productivo, que es el forestal madera celulosa, y no sabemos, capaz que alguna cosa más también encadenado con la celulosa, no solamente papel, también hay que pensarlo. Y en ese sentido, las dos plantas de celulosa existentes, como una tercera planta eventual, son ya una realidad las dos existentes, y una tercera sería muy importante a la hora de consolidar un nuevo sector económico en Uruguay. Cuando hablamos de transformación productiva, cuando hablamos de cambio económico, estamos hablando de esto también. Especialmente para la zona del país que estaría relacionada. Obviamente este tema, en principio para este presupuesto y por los tiempos que se manejan, va a tener un impacto relativamente menor, tanto desde el punto de vista de ingresos, por supuesto, que se van a generar cuando la planta esté funcionando, o de gastos que puede implicar, y de hecho va a implicar inversiones importantes que se van a hacer a lo largo del tiempo.